En el episodio 369 de Hilando Fino Daily vamos a hablar de musculatura respiratoria y su relación con el rendimiento, especialmente en los deportes de resistencia. Venga, pues vamos al lío. Buenos días, tardes o noches, familia. Bienvenido a este episodio 369 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es el lunes 29 de julio de 2019 y como siempre te animo a entrar en la academia, en mi página web, en hilandofino.net. Ahí vas a tener un conjunto de cursos, planes, contenido en definitiva, pues para que aprendas a planificarte y a llevar a cabo un entrenamiento pues de la forma pues más eficiente y más inteligente posible. Además, incluye también soporte personalizado por mi parte, acceso al grupo privado de Slack y bueno, en definitiva, pues entra ahí, puedes echarle un vistacillo y ver si te interesa o no. Bueno, hoy quería hablaros de musculatura respiratoria y de rendimiento, ¿no? De todo lo relacionado con el entrenamiento de este tipo de musculatura. Pero antes me gustaría hacer una reseña. Bueno, que ayer terminó el Tour de Francia y como sabéis me gusta hacer un comentario siempre sobre ciclismo y sé que hay gente que me escucha que le mola muchísimo el ciclismo. Y nada, me gustaría pues comentar la etapa del sábado que fue, bueno, que se recortó bastante y bueno, quedó al final una etapa de, creo que fueron casi 60 kilómetros. Muy cortica y la verdad que al principio al ver tan corta esa etapa yo pensaba que iba a ser súper espectacular con ataques desde abajo. De hecho la primera parte del puerto de Val Thorens era la más dura. Al final, bueno, pues no pasó todo esto. Hubo gente que en cierto modo me dejó un poquitín decepcionada, creía que lo iba a intentar, como por ejemplo Kruijswijk, creía que iba a atacar para saltar esa segunda posición una vez que ya vimos que Alaphilippe se cortó definitivamente. Creía también que el alemán Buchmann iba a intentar asaltar el podium, tampoco lo hizo. Entiendo que ya en la última etapa pues también las piernas estarían un poco tostadas, pero bueno, realmente era la última etapa, quedaba ya pocos kilómetros para finalizar el Tour. Algo que me decepcionó bastante fue la estrategia de Movistar en esa última etapa, cuando saltó Nibali, bueno, saltó previamente, pero bueno, iba Nibali escapado a escaso un minuto, a escaso 55 segundos o así, y Movistar llevaba cuatro corredores en el grupo principal. Iba Marc Soler, iba Quintana, iba Landa y también iba Valverde. Entiendo que ahí Movistar hizo una estrategia bastante mala. No quiero ser cuñado futbolero, ¿vale? Y otra vez volver a criticar, siempre hablo de lo mismo, no quiero volver a criticar aquí unas tácticas de equipo, de gente que sabe mucho más que yo y que todos los que me estoy oyendo de ciclismo y que luego aparte van dentro del coche y saben las condiciones de carrera y demás. Pero luego, haciendo este análisis a posteriori y viendo cómo terminaron Landa y cómo terminó Valverde, y es que aunque hubieran ido medianamente mal, no sabes cómo va el resto. Creo que merecía la pena apostar por la última etapa del Tour de Francia, con 4 corredores entre los 15 y 16 mejores de ese día. Creo que se equivocaron en la estrategia. Atacó en primer lugar Marc Soler, luego un ataque un poco que nada más verlo, el del ataque de Quintana parecía que Marc Soler había hecho la avanzadilla para que Quintana saltara y tirara del Marc Soler, pero luego vimos que Quintana tampoco tenía fuerza. No sé, como que hicieron cada uno la guerra por su cuenta. Primero Marc Soler, después Quintana y luego última hora salta Landa cuando quedaban apenas un kilómetro o menos. Y después saltó Valverde también para robarle la segunda posición. Fue algo, no sé, fue un poco una guerra de guerrillas, ¿no? Aquello, y creo que si hubieran tirado con Marc Soler y con Quintana para acercar al grupo a Nibali, al primero que iba en esa etapa, creo que hubieran tenido posibilidades de ganar la etapa, visto a posteriori, como digo, ¿vale? Pero bueno, fue así y me dio un poco de pena ver cómo no se organizaron. De hecho, también Quintana atacó con el pinganillo quitado. No sé, no aprovecharon eso, o no querían aprovecharlo. En fin, entiendo también que luchar contra los egos de los deportistas de alto rendimiento tiene que ser muy complicado. Bueno, vamos ya con temas más serios, con temas de rendimiento, como es la musculatura respiratoria, ¿no? Yo diría que puede ser esa gran olvidada. De hecho, que levante la mano el que entrena la musculatura respiratoria, más allá de entrenarla cada vez que va
haciendo deporte al máximo, cuando está haciendo un esfuerzo muy intenso. Pues yo diría que prácticamente nadie la entrena. Entiendo que deportistas de alto rendimiento sí que lo van haciendo, no salen en Instagram entrenando la musculatura respiratoria, a no ser que haya algún patrocinador por ahí de algún sistema de entrenamiento de este tipo de musculatura, pero entiendo que son cosas que hacen, igual que se concentran en altura, igual que tienen nutricionistas, igual que tienen psicólogos, y bueno, entiendo que ellos sí, pero el deportista a nivel medio, amateur, sabemos que no se nos va la vida en esto, pero bueno, yo pienso que aquí una persona que esté entrenando, no voy a poner horas, voy a decir que esté entrenando todo lo que su estilo de vida y su organización familiar y laboral le permita. Tenga un nutricionista o se preocupe mucho de la nutrición y pretenda alcanzar el máximo rendimiento posible dentro de sus posibilidades, pues quizá una de las vías para mejorar ese rendimiento podría ser el entrenamiento de la musculatura respiratoria, según está leyendo y según está viendo. Podría ser, ¿no? Igual que el tema psicológico. Yo creo que otra de los grandes olvidados por el deportista de apelo, ¿no? De pie de calle, que pienso que cuando ya lo has cumplido todo, ya el entrenamiento lo has llevado al siguiente nivel, cuando la nutrición ya no sabes ya lo que inventar ni lo que tomarte para, dentro de la legalidad, claro está, siempre, para rendir mejor, descansas bien, haces todo lo necesario para poder rendir. Pues yo creo que el entrenamiento psicológico y luego el entrenamiento de la musculatura respiratoria pues pueden ser dos vías de mejora, ¿no? No va a mejorar una barbaridad, pero sí al final son pequeños detalles que al final suman. Bueno, vamos a empezar con el contenido. Bueno, todo esto viene de una clase que vi en el curso de trail running que estoy haciendo, una clase grabada ya, la vi grabada, y fue de Nacho Martínez, creo que se llama el profesor, sí, Nacho Martínez, que es un entrenador de atletas de trail, y además también es investigador y demás, y bueno, nos dio una clase bastante interesante sobre la musculatura respiratoria y cómo fortalecerla y demás. Bueno, os voy a comentar una parte de la clase porque fue una clase de casi 2 horas y no voy a dar una clase, no voy a resumir una clase de 2 horas en 10 minutos, pero sí voy a hablar una parte de la clase que es la que me resultó a mí más interesante. Bueno, ¿cómo afecta la musculatura respiratoria, mejor dicho, la fatiga de esa musculatura respiratoria a nuestro rendimiento en deportes de resistencia? Pues hay tres vías tres vías de afectación, ¿no? Por así decirlo, tres no sé cómo explicarlo, tres factores que pueden alterar ese rendimiento causado por la musculatura respiratoria. En primer lugar, la fatiga de esa bomba respiratoria propiamente dicha. Vimos que se trataba de una fatiga periférica, es decir, no una fatiga a nivel central, sino una fatiga muy localizada en los músculos que se encargan de la respiración, ¿no? Y bueno, ese deterioro de la función contráctil de esta musculatura, principalmente del diafragma, de los músculos intercostales, del resto anterior del abdomen, ¿vale? Pues se trataría, este primer factor de limitación, ¿no? Sería una debilitación, ¿no? Un deterioro de la función respiratoria por parte de la fatiga de esa bomba respiratoria, ¿no? De todos esos músculos que implican la respiración, ¿vale? Luego también vimos que algunos de esos músculos, como por ejemplo el diafragma, también intervienen en la postura, ¿no? En el control postural, y se ha visto cómo esa fatiga prematura de esos músculos respiratorios también pueden afectar, en ese caso, a la postura, ¿vale? También el resto anterior del abdomen está por ahí involucrado, el transverso. Bueno, esto es una cosa que yo realmente desconocía y que son cosas que voy aprendiendo. Entrenar esos músculos y además también la musculatura respiratoria puede hacernos que en las partes finales de una carrera, imaginar un Ironman, cuando lleváis 10 horas y media ya de competición, pues al final la postura se va a ver deteriorada por diferentes factores, y uno de ellos podría ser la fatiga de esta musculatura. Y bueno, otra de las características que estuvimos viendo fue que una de las funciones de la bomba respiratoria, de lo que es la respiración, es mantener a raya el pH, ¿no? Que el pH no baje, es un mecanismo para que el pH, ¿no? Para oxigenar la sangre, por así decirlo, y la musculatura, y que el pH no baje demasiado. Claro, si se produce fatiga de esta musculatura, no llega tanto, no es capaz el organismo de filtrar tanto aire, pues al final ese pH va a bajar con mayor
con mayor velocidad. Y esto también es interesante saberlo. Cosas que vimos también dentro de este punto. Que es mejor aumentar ese volumen respiratorio, es mejor aumentarlo a través del aumento del volumen tidal, es decir, de la cantidad de aire que entra en cada respiración, más que aumentarlo en base a un aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Es decir, no hacer respiraciones cortas y rápidas, sino respiraciones profundas y más lentas. ¿Por qué? Porque las respiraciones cortas y rápidas, el aumento de esa frecuencia respiratoria, también puede causar mayor fatiga de esos músculos respiratorios. ¿Vale? Esto es bastante interesante cuando vamos fatigados, no respirar corto, es decir, no respirar muy poco y mucho. Luego también se produce lo que se conoce como respirar por arriba, es decir, al respirar tan poco, con tanta rapidez, no soltamos todo el CO2 que tenemos en los pulmones y se produce ahí un aire de desecho que se va quedando de remanente ahí en los pulmones, y al final eso hace pues que la fatiga pues sea pues, que venga antes, ¿no? Y bueno, más cosillas que he visto de este punto, pues poco más. Bueno, tengo ahí apuntado que es un mecanismo directo. Bueno, pues directo pues porque afecta directamente a la musculatura implicada, ¿vale? Y la hace menos eficiente para cumplir la función para la que está diseñada, ¿no? Luego, el segundo de los puntos que tengo para hablaros es del robo, de la competencia de los músculos respiratorios con los músculos que están implicados en el movimiento. Es decir, al final la musculatura respiratoria son músculos que realizan su función igual, o no, entre comillas iguales que los músculos que, por ejemplo, hacen la función de correr, las piernas, los estabilizadores y demás. Y al final esos músculos funcionan con sangre que va llegando y le aporta nutrientes. Claro, esa falta de entrenamiento de los músculos respiratorios va a hacer que la competencia por esa sangre sea mucho mayor con los músculos implicados en el ejercicio que estemos haciendo. Entonces tenemos que buscar esa eficiencia de esos músculos respiratorios para evitar ese conflicto de competencia por el gasto cardíaco, no por la sangre que va llegando. Cuanto más eficientes sean estos músculos, menos cantidad de oxígeno van a necesitar, menos cantidad de nutrientes van a necesitar para realizar su función, ¿no? Como cualquier músculo normal, ¿no? Por así decirlo, del organismo. Y bueno, y al final todo eso pues va a ser positivo para nuestra actividad física. Se sabe que creo que comentamos que entre un 13 y un 16%, yo tengo apuntado aquí un 15% del gasto cardíaco se va a la musculatura respiratoria, esto a alta intensidad, ¿vale? Supongo no, cada intensidad tendrá su porcentaje de gasto cardíaco que va derivado a la musculatura respiratoria, pero bueno, más o menos un 15%. Lejos de quedarnos con el dato, tendremos que quedarnos con la idea de que necesitamos cierta parte de sangre que va a ir a esa musculatura implicada en la respiración, y bueno, y pues cuanto más entrenada la tengamos, pues al final más eficiente va a ser y mejor vamos a responder ante ese entrenamiento. Y por último, el último punto que tengo para comentaros de esta afectación, ¿no? De la fatiga respiratoria es se llaman los metaboloreflejo muscular respiratorio. Y a ver cómo explico esto para que lo explique bien, porque yo lo he entendido bastante bien cuando lo he estado viendo en la clase, tomo los apuntes y demás, pues me gustaría explicarlo con un lenguaje muy sencillo y bastante entendible. A ver, tengo por aquí anotado que a menor capacidad de la musculatura respiratoria se activan de forma prematura unos quimiorreceptores que existen en los tejidos respiratorios, ¿no? Y esos quimiorreceptores lo que van a hacer va a ser vasoconstruir esos quimiorreceptores, ¿no? Al activarse esos quimiorreceptores, bueno, pues el cerebro manda la orden de vasoconstruir los vasos sanguíneos, ¿no? De los músculos implicados en el ejercicio. ¿Para qué? Pues esto es una función protectora del organismo. Al organismo, imagínate que vas corriendo detrás de una presa y vas demasiado rápido y tiene una fatiga prematura en los músculos respiratorios, pues al organismo le interesa antes respirar y sobrevivir que tú sigas corriendo detrás de tu presa, ¿no? Por hacerlo un poco más evolutivo. Entonces, se sabe que a menor nivel de entrenamiento de estos músculos respiratorios, antes esos receptores, esos quimiorreceptores que se encuentran ahí, se van a activar y van a mandar la señal para que se produzca esa limitación a nivel periférico en los músculos de las piernas, de los brazos o los músculos que estemos trabajando, ¿no? Es un mecanismo de defensa, como digo, tiene mucho sentido que cuando pasamos un cierto nivel de excitación de la musculatura respiratoria,
que diga al organismo, oye, frena, que lo primero es respirar y que lo primero es tener mi cuerpo con oxígeno. Es más importante que correr. Bueno, hoy día nosotros lo hacemos corriendo, antiguamente sería corriendo detrás de una gacela o persiguiendo un mamut. Y bueno, y esto es todo lo que quería comentaros en cuanto a cómo afecta la musculatura respiratoria a nuestro rendimiento. Luego, por otro lado, otro punto que vimos se titulaba ¿es adaptativa el entrenamiento? No, esto está mal explicado. ¿Es adaptativa la musculatura respiratoria al entrenamiento? Lo tenía al revés. Y bueno, vimos que sí se adapta al entrenamiento. Estudios en remeros, estudios en nadadores, en atletas, en ciclistas, así lo atesoraban, que había una mejora de esa musculatura respiratoria y de la función de la misma. Mejora en test tipo test trial. Estos son un test de distancia, ¿no? Como una contrarreloj en ciclismo, ¿no? Tienes 50 kilómetros, ¿cuánto tiempo hacen ellos? Bueno, pues se vio mejora en este tipo de test, también en test de tiempo límite. Los test de tiempo límite son cuando tú dices, bueno, ponte a tanta intensidad, ¿vale? Ponte a, no sé, corriendo a 3.30, vamos a ver cuál es tu tiempo límite corriendo a 3.30, a ver cuánto tiempo aguanta esa intensidad. Y luego también mejora en test intermitentes. Bueno, parece ser que tampoco hay mejora del consumo máximo de oxígeno. Esto también puede ser, bueno, estuvimos viendo que podría ser porque el consumo de oxígeno viene determinado genéticamente, bastante en un gran porcentaje, y bueno, en atletas ya entrenados pues es complicado subirlo por el entrenamiento de esta musculatura respiratoria. Pero bueno, lo interesante es que a niveles submáximos sí que podemos sacar beneficios, ¿no? Y bueno, y también bueno, que haya mejoras en amateur y en alto rendimiento, vamos, que se beneficiaban gente de alto rendimiento y gente amateur, y luego que el porcentaje de mejora era muy alto en las primeras 6 semanas. Como que responde muy bien al entrenamiento, ¿vale? Entonces es interesante aprovechar esas primeras 6 semanas para meter un tratamiento, por así decirlo, de choque de esta musculatura. Vimos un par de herramientas para mejorarla, como son el Power Brace, que yo tengo uno, lo que no sé dónde está, lo tengo muchos años, un Power Brace, y me gustaría recuperarlo y toquetearlo un poco, pero ahora no sé dónde está, tengo que buscarlo por ahí por cajas que tengo perdidas por el garaje, a ver si lo encuentro. Y luego está el Altitude Training Mask, que Edu y yo hablamos de él en un episodio, que luego lo matizamos de una chica que nos dio su opinión al respecto. Y bueno, y parece ser que, bueno, según nos comentó el profesor que nos dio la clase, el Power Brace es mejor que el Altitude Training Mask, porque al final el Power Brace lo que hace es que te limita a la entrada de aire hasta que no percibe una cierta presión una cierta tensión en la respiración, es decir, tú pones el límite y cuando lo superas entonces te deja entrar aire, mientras que el Altitude Training Mask lo que hace es que te limita el flujo de entrada de aire. Entonces parece ser que el Power Brace lo que afecta en la mejora es más al volumen entidad, es decir, a la cantidad de aire que entra, y el Altitude Training Max parece ser que lo que hace es que aumenta la frecuencia respiratoria, mejora la frecuencia respiratoria, y ya vimos al principio que esto parece ser que no es lo más interesante. Bueno, y ya voy rematando, que no sé cuánto tiempo llevo, llevo 18 minutacos, pero bueno, estamos rematando los episodios estos de pre-veraniegos, pre de agosto, y no pasa nada. Siempre tengo una excusa para alargarme los episodios, como os dais cuenta. Bueno, mi opinión personal, pues lo veo interesante el entrenamiento de este tipo de musculatura. Como no lo veo interesante con todo lo que os he comentado, ¿no? Es más importante en deportes que se hacen a intensidad submáxima. Entonces, por ejemplo, para la gente que hace trail running, para la gente que hace triatlón de larga distancia, cuando haya muchas horas es cuando la fatiga parece ser que empieza a atenuarse, ¿no? El rendimiento relacionado con ese tipo de musculatura. Entonces, en ese tipo de deportes creo que es donde más partido se le puede sacar. Y como he dicho, puede ser una de las ganancias marginales que están por ahí, que no la hemos explotado, y que puede ser interesante en el futuro ir trabajando sobre ello, si ya todo lo anterior lo hemos mejorado. Si todavía nos falta mucho por mejorar lo anterior, pues quizás a lo mejor es una bala que nos podemos guardar para el futuro. Entonces, pues bueno, esa es mi opinión al respecto, y poco más por este episodio. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por todas vuestras suscripciones, valoraciones, los mensajes. Bueno, en definitiva, pues como siempre os digo, pues por todo en general. Gracias por estar ahí, y nada, y nos escuchamos mañana martes. Hasta mañana, amigos. Adiós.